Yo creía que Fidel se había vuelto loco. Así veía el presidente Raúl Castro al líder cubano cuando este le dijo que tenía la guerra ganada contando con solo 7 fusiles y unos pocos hombres. Estas evocaciones vienen cuando la isla celebra con júbilo este primero de enero el 55 aniversario del triunfo de la revolución sobre la dictadura de Batista. Nuestro corresponsal, Boris Kuznetsov, compartía con algunos de los protagonistas que hicieron posible esta victoria. La tiranía como ejército. Soldados de la revolución con sus barbas profusas y melenas largas son aclamados por toda Cuba, volcada en aplausos trepidantes. 1 de enero de 1959, una fecha desde la cual muchos conocen a Cuba como la isla de la libertad. Tras la huida del país de Fulgencio Batista, provocada por los avances de la guerrilla, el poder pasa al movimiento revolucionario encabezado por Fidel Castro. Lo que finalmente resultó ser un triunfo en su tiempo había parecido algo utópico y prácticamente irrealizable. Los 82 expedicionarios que en 1956 habían desembarcado en la costa cubana se proponían combatir con el numeroso y bien equipado ejército de Batista. Cuando llegan en tierra, que ya habían sido delatados, habían sido bombardeados, se dispersaron, murieron muchos compañeros y al poco tiempo se encontraron Fidel y mi papá. Eran 5 hombres y 7 fusiles. Y mi papá, mucho tiempo después, contó y le contó a Fidel. Ya nosotros estábamos crecidos. Y mi papá, me acuerdo que nos contaba, yo pensaba que Fidel se había vuelto loco cuando dijo, con 7 fusiles ya ganamos la guerra. Y entonces, pero sin embargo también viví cuando mi papá se lo dijo por primera vez a Fidel después de mucho tiempo. Y dijo, Fidel, yo pensé que te habías vuelto loco, y se reían los dos contando, haciendo todas las anécdotas. Esa guerra no podría haberse llevado a cabo sin el apoyo de la población, un respaldo que se fue creando poco a poco. Los que formaban parte del movimiento clandestino recuerdan cómo cada uno de sus integrantes trataba de aportar algo a la causa. El trabajo de la clandestinidad fue tan fuerte que en Santiago de Cuba llegó un momento que yo diría que el 90 y tantos % de las operadoras, de los que trabajábamos en las plantas, etcétera, los reparadores que estaban en las líneas, estaban en total apoyo a la revolución y hacían cualquier cosa y mandaban a hacer cualquier cosa. Entonces eso permitió que el movimiento estuviera informado. Las simpatías de los isleños hacia los guerrilleros crecían también en vista del pésimo estado en el que se encontraba el país debido a la gestión de Batista. Adolfina Domínguez, que tenía 47 años cuando cayó el régimen, atestigua que la vida de los cubanos durante ese periodo era una constante lucha por la supervivencia. Si no teníamos médicos, no teníamos nada, no teníamos dinero, no teníamos nada. Trabaja, siembra matica en la tierra por ahí y verdura, para que se mantenga de eso. Y ahora no, ahora tenemos médicos, porque ni una pastilla para dolor de cabeza había de antes. Y ahora no, ahora tenemos médicos, tenemos pastillas, tenemos esto, tenemos todo. Tenemos todo, gracias a Dios, Fidel. La ayuda a los rebeldes no solo provenía de los grupos sociales menos protegidos. El hogar de Cristina Ruiz Bravo, de una familia burguesa, sirvió de refugio para muchos insurgentes. Una de las cuestiones más riesgosas que tuvieron lugar en mi casa fue cuando fueron a registrar la casa y allá se encontraban en ese momento escondidos Vilma Espín y Aide Santamaría. Hay que decir que Vilma era de las personas más buscadas en Santiago de Cuba en ese momento. Cuando llegaron los carros patrulleros con los esbirros de la tiranía, por supuesto que Vilma no se podía quedar en la casa, tenía que escapar. Y escapó por los techos hacia la casa de atrás. Según algunos estudios, entre 1957 y 1958 no pasaban ni 3 días sin que apareciera un revolucionario o un policía muerto en las calles o campos de la isla. La lucha, que dejó muchas víctimas en ambos bandos, requería cada vez más armas. Nosotros nos poníamos una sayuela de doble, con forro doble, pegada al cuerpo, y ahí cosíamos, le hacíamos un borde a cada una de las balas, a cada una de las armas para que no se movieran. Nos las poníamos y nos amarrábamos fuerte con un cinturón. Había que pasar el aeropuerto de Miami, porque
Allí, ahí nosotros salíamos con las armas clandestinas de Miami. Había que pasar el aeropuerto de La Habana, que estaba tomado militarmente. Había que entrar en Santiago. Y lo hicieron más tarde, de forma triunfal. Luego se empezó a forjar un nuevo capítulo de la historia del país. Algunos de los guerrilleros que pusieron en juego sus vidas por unos altos ideales no llegaron a ver cómo se hacían realidad muchas de sus aspiraciones. Pero aunque ya han pasado varias décadas desde su muerte, el recuerdo de tales figuras como Camilo Cienfuegos o el Che Guevara va más allá de los manuales de historia o de los monumentos y sigue muy vivo hoy en día. Boris Kuznetsov, RT, La Habana. La revolución cubana dio un potente impulso a la unidad de América Latina, lo que permitió empezar a afrontar las manipulaciones de Estados Unidos de forma conjunta. Esto es lo que nos ha dicho al comentar los hechos el analista político Pedro Hernández. Todo esto ha dado un ejemplo a seguir. Sobre esa base, los pueblos han perdido el miedo. Y surgen hombres como Hugo Chávez, que ha sido también un hombre muy importante en el desarrollo de América Latina. Y después Evo Morales, y después Correa, y así Kirchner y su señora que le sucedió, Cristina, han ido creando un ambiente de unidad, de liberación nacional ante todo. Y se ha llevado a cabo un proyecto como el ALBA, contra aquel anterior que de los Estados Unidos, el ALCA. Yo creo que es bueno señalar que la Revolución Cubana, con su ejemplo, empieza a crearle problemas muy serios al imperialismo. Y ya en el gobierno de John F. Kennedy surge la Alianza para el Progreso, que pretendía ser una ayuda a los países pobres de América Latina. Era un proyecto, pero por supuesto, para fortalecer el dominio de los Estados Unidos en América Latina.